¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre motores de ajedrez. Es una herramienta súper importante que todos los jugadores usan para mejorar. Si sabes utilizarlo, vas a mejorar en ajedrez, pero si no sabes, puede ser contraproducente y te va a costar mejorar porque no lo vas a entender. Hay que dominarlo y entenderlo para sacarle el máximo beneficio. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas y veremos casos prácticos también para intentar entender un poquito más al módulo, el cómo piensa, qué motores hay, todo eso, y así nos ayudará a tomar decisiones o saber un poquito mejor qué toma de decisiones podemos hacer en el tablero para mejorar nuestro ajedrez. A ver, la primera pregunta que voy a hacer es ¿qué es un motor de ajedrez? ¿No? ¿Qué es un motor de ajedrez? Esta es la primera pregunta, creo que es una pregunta bastante lógica, diría que tiene sentido. Un motor de ajedrez es un programa informático diseñado para jugar al ajedrez de manera autónoma. Su función principal es analizar posiciones y calcular jugadas, lo que hacemos en ajedrez, ¿no? Normalmente mucho más rápido y con más precisión que un ser humano, claro, efectivamente. Nosotros tenemos un límite, la máquina parece que no. Algunos puntos clave. Fijaos, importante, si tú empiezas a entender cómo piensa el módulo, piensa entre comillas porque vamos a ver qué es pensar para el módulo, será más fácil evaluar las posiciones y sacar jugadas correctas, ¿vale? Y entender el ajedrez. Evaluación de posiciones. El motor asigna valores numéricos a las posiciones, por ejemplo, ventaja para blancas o negras, basándose en material, actividad de piezas, seguridad del rey, estructura de peones, etc. Lo que decimos siempre, ¿no? Cuando nos pone abajo del tablero de ajedrez, da igual en la página en la que esté jugando, te pone +1. Eso es el ventaja material, ¿no? Tengo +1 yo, tengo +2, tiene +3 el rival. Pues ser consciente de eso. Si eres consciente de cómo estamos en cada momento de la partida, eso te ayuda a tomar ciertas decisiones. Búsqueda de jugadas. Utiliza algoritmos como Minimax y Poda Alfa Beta para explorar millones de variantes posibles y elegir la jugada más fuerte. Eso nosotros no lo podemos hacer. Además tenemos que tener en cuenta que es una máquina, ¿vale? Esto va por programación. Nosotros no tenemos toda esa capacidad para calcular porque al final el cálculo requiere pensar. El pensar requiere tiempo y tenemos un tiempo limitado en la partida, ¿vale? Y también cansa. Y tenemos que poder visualizar sin mover las piezas, que eso es mucho más complicado. Rapidez. Puede calcular miles o millones de posiciones por segundo gracias a su eficiencia y la potencia del hardware. Eso también es importante saberlo, que nosotros, por mucho que calculemos muy bien o que entrenes, no vamos a tener la misma capacidad de cálculo que una máquina. Que una máquina es capaz de prever cuanta más potencia tenga esa máquina o ese módulo o motor de ajedrez, más en el futuro va a llegar a ver, ¿vale? Y dice, oye, pues he visto que en 30 jugadas tengo esta ventaja. O le he dado un mate. Nosotros no somos capaces de verlo. Podemos intuirlo en algunos casos cuando la posición es bastante fácil, pero si no, no tiene pinta que seamos... Bueno, no tiene pinta y no somos capaces de conseguirlo. Uso común. Jugadores lo usan para analizar partidas, como tú. ¡Como tú! Luego, prepararse contra rivales o verificar errores. Eso lo hacemos todos. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos bien? Porque muchos pensaréis, sí, Rodri, yo lo hago fantásticamente bien. En cambio me cuesta mejorar. Pues a lo mejor no lo haces tan bien. También se integran plataformas en línea, por ejemplo, Liches o Chess.com para análisis posterior a la partida. Efectivamente, eso es una herramienta que siempre tenemos disponible, que podemos consultar, pero lo que digo, si lo sabéis, si sabéis cómo usarlo, está bien, pero si no, es mejor que penséis por vosotros mismos, intentando sacar conclusiones o que os ayudéis de jugadores más fuertes, ¿vale? Que ya sepan un poquito cómo poder ayudarte. Ejemplos famosos: Stockfish, Komodo, el dragón de Komodo, Houdini, AlphaZero, este último con inteligencia artificial basada en redes neuronales. Yo lo veo aquí y digo, ¿qué? ¿Cuál será mi siguiente pregunta después de leer esto? ¿Qué son las redes neuronales? Pues yo voy a preguntar y vamos a sacar conclusiones. ¿Qué son redes neuronales? Neuronales viene de neuronas. Entiendo que tiene un factor humano, ¿no? A ver, una red neuronal es un modelo de inteligencia artificial inspirado en cómo funciona el cerebro humano. Intenta imitar nuestro pensamiento. Es como intentar poner el pensamiento humano a una máquina, pero sin la limitación del cálculo. Porque claro, no te cansas, simplemente lo programas, le das las directrices y lo hacen. Se utiliza para reconocer patrones, aprender de datos y tomar decisiones. Súper importante. En términos sencillos, neuronas artificiales son unidades matemáticas que reciben entradas, las procesan y producen una salida. Eso es, le dices, haz esto y lo hace. O lo interpreta y lo lleva a cabo. Capas. Las neuronas se organizan en capas. La capa de entrada recibe los datos, las capas ocultas lo transforman y la capa de salida da el resultado. Bueno, esto es un poco más técnico, pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Pesos y aprendizaje. Cada conexión entre neuronas tiene un peso que indica la importancia de la señal. Durante el entrenamiento el sistema ajusta esos pesos para mejorar su rendimiento. Efectivamente, como que le das las directrices, pero luego vamos a ver cómo las máquinas van mejorando y cómo cada actualización mejora la anterior y por qué.
Entrenamiento. Se basa en demostrar... se basa en mostrar ejemplos, imágenes, texto, jugadas de ajedrez, etc. Y compara la respuesta con la correcta. Luego corrige los errores mediante un proceso llamado retropropagación. Ya lo habéis visto. Muestra ejemplos y lo que hace es comparar. Comparo esto con esto y voy ajustando. Y cada vez la máquina, en este caso el motor de ajedrez, va siendo más fuerte. Aplicaciones. Reconocimiento de imágenes y voz, traducción automática, diagnóstico médico. Bueno, esto ya más el tema neuronal, a qué campos, ¿vale? Incluso puede ser en temas de medicina, en campos así más de la rama sanitaria, ¿vale? Aunque también puede ser en el ajedrez, como es en nuestro caso. En resumen, una red neuronal es un sistema que aprende a partir de datos. Efectivamente, tú le das datos y saca conclusiones y los va corrigiendo. Y mejora con la práctica, parecido a como lo haría una persona, pero usando matemáticas y algoritmos. Importante. Fijaos lo que ha dicho, ¿vale? Que esto es clave, gente. Es clave en el mundo de retroalimentación. Muy bien, Cristian. Muy buena palabra. En el mundo del ajedrez es súper importante y en la vida. Si tú quieres mejorar en algo, lo más importante es seguir un método, porque es algo que tú vas a repetir y vas a ir corrigiendo. Si tú cada día te levantas y haces cosas diferentes, no tienes forma de sacar conclusiones porque no estás repitiendo. Y hay una frase muy conocida que es la práctica hace al maestro. Importante, hay que practicar una y otra vez, ¿vale? Ir corrigiendo los fallos, pero siempre siguiendo un método. Si sigues un método y te ajustas a un método, va a ser mucho más fácil mejorar que si de repente dices, venga, hoy hago esto, mañana hago esto, mañana, al día siguiente hago esta cosa. Ahí lo que estás es cambiando todo el rato. Está bien tener esa variabilidad, pero siempre que se ajuste a un método. Si no tienes un método al que agarrarte para sacar conclusiones, es muy difícil que puedas después sacar las jugadas correctas. Y fijaos, parecido a como lo haría una persona, pero usando matemáticas y algoritmos. Efectivamente, matemáticas y algoritmos es a la base de repetir cosas, va sacando conclusiones, ¿vale? Y va corrigiendo, pero sigue un método, como lo ves aquí, ¿vale? Datos y mejora con la práctica. Eso, importante. ¿Qué pregunta más podemos hacer? ¿Tenéis alguna pregunta ahí la gente del chat? La gente diciendo, ¡madre mía! ¿Cuánto he aprendido? Esto parece como un poco raro, que dice Rodri, esto no me va a ser mi ajedrez. Realmente estamos de manera superficial viendo un poquito esto. Ahora nos meteremos más en profundidad, pero es muy importante, ¿vale? Luego cuando yo me pongo a hacer ajedrez educativo, si yo bien estoy muy lejos del mejor del mundo, que es Carlsen, sí que creo que tengo una idea bastante clara de qué es lo que hay que hacer en ciertas posiciones, sabiendo o entendiendo o trabajando, habiendo trabajado antes con el módulo, ¿vale? Entendiendo y sabiendo que es una máquina, pero si tú entiendes cómo piensa la máquina, sabes que la máquina es como el oráculo de la verdad para jugar de ajedrez, pero no hay que volverse loco porque al final una máquina no piensa, o sea, nosotros no pensamos con una máquina en tema de profundidad, aunque sea una máquina basada en redes neuronales que está programada basando un poco el comportamiento humano. Entonces aquí la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cuáles son los mejores motores de ajedrez? Quiero que me escribáis todos en el chat cuáles son los motores de ajedrez que se os ocurren. A ver, ¿cuáles son los motores de ajedrez? Me gusta que lo interpreta bien, aunque ponga motores en lugar de motores. Vale, fijaos aquí, existen muchos motores de ajedrez, algunos de uso profesional, otros más experimentales. Aquí tienes una lista de los más conocidos y fuertes. Algunos son programas, ¿vale? O hay programas que tienen, pues, mucha fuerza. Yo, por ejemplo, estuve jugando contra Arasan, que me acuerdo cuando mi padre vivía, que era una locura. Arasan era espectacular. O sea, yo jugaba contra él y digo, joder, papá, es que no tengo oportunidad. Bueno, es verdad que yo no estoy ni en un nivel cerca de la maestría, ni mucho menos. Pero sí que me destrozaba, ¿no? En cambio, había un programa en el ordenador, un juego que era, ¿cómo era? Ajedrez Chess Titans o algo así, ajedrez de titanes o no sé qué era, que había diferentes niveles y yo al nivel 10 me costaba un poquito, pero le terminaba ganando, ¿no? Porque su máximo nivel creo que era 2300 o algo así, ¿no? Motores de ajedrez más destacados hoy en día. Stockfish, el motor más fuerte y popular, de código abierto y gratuito. El código abierto es que todo el mundo lo puede utilizar, ¿vale? Incluso vosotros podríais, por ejemplo, podéis practicar, ¿vale? También se puede instalar en el móvil, bueno, lo podéis hacer, ¿vale? Komodo Dragón, muy fuerte. Mira, además te pone un dragón, ¿no? Stockfish te pone el pescado, porque, bueno, fish es pescado en inglés, ¿no? Dragon, Komodo dragón ahí, muy fuerte, destaca en posiciones. Fijaos que cada uno tiene su característica, ¿vale? Destacan posiciones estratégicas y de finales. Parece que el dragón se le da muy bien. Muchas gracias por la sub, se agradecen de corazón.
Houdini, muy potente, aunque ya no tan actualizado como antes. Acordaos que lo que es súper importante a medida que va avanzando, que vamos avanzando, que el tiempo va pasando, hay que irse actualizando. Si te quedas atrás o te quedas con un motor en el sentido desactualizado, no pasa nada porque nosotros no tenemos la fuerza de un motor. Incluso aunque te pongas a practicar con un motor, digamos, con Deep Blue, que ya es más antiguo y no es el más reciente, también tiene una fuerza que va a ser más fuerte de la que tú tienes, seguramente. ¿Vale? Pero los jugadores de élite, los módulos que tienen son los más potentes del mercado y son los que están más actualizados. Porque la valoración cambia con las actualizaciones, ¿no? Luego, Lila Chess 0, basado en redes neuronales, aprende jugando contra sí mismo. ¿Qué? Inspirada en Alpha 0. ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo juego contra un bot, que el propio bot empieza con una torre de menos y aún así no se le puede ganar casi nunca. Ojo, muy interesante. It's real. Motor abierto similar a Stockfish, usado como base para investigación. Motores experimentales e históricos. Alpha 0. Google DeepMind, efectivamente, revoluciona el ajedrez con IA de redes neuronales profundas. No está disponible públicamente. Alpha 0 no es de código abierto como Stockfish. Y era una locura, ¿no? No te preocupes, muchas gracias, Fuzor, Diablín. Bueno, es código cerrado, Alpha 0, pero es una locura porque... Bueno, ya veremos la historia de cada uno, ¿vale? Luego, Ripka, también súper conocido. Dominó a principios de los 2000, aunque luego fue reemplazado por Stockfish y Komodo, efectivamente. Stockfish ahora es más actual y es el que usa todo el mundo prácticamente, ¿no? Y Fritz. Fritz es un programa que vosotros lo conocéis, Fritz. Muy conocido en los 90 y 2000, usado en programas comerciales de Chessbase, efectivamente. Chessbase creo que utiliza Fritz, aunque creo que tienes una opción en Chessbase, aunque yo no lo tengo, pero creo que tienes una opción, o tienes que tenerla, en la que tú puedes incorporar, o si te has descargado el módulo, ¿vale? Un motor de ajedrez, puedes incorporarlo para que las posiciones que veas, aunque sea en el programa de Chessbase, sean evaluadas por el motor de ajedrez que tú quieras. En este caso, pues poner Stockfish, creo también, y quitar Fritz, ¿no? Y de hecho es lo lógico que hacen los jugadores, seguramente. ¿Dónde se usan? Plataformas en línea, Lichess, Chess.com, ICC. Todas usan motores como Stockfish para análisis, efectivamente. Programas de escritorio. Arena, SCID, Chessbase permiten cargar distintos motores. Ah, mira, lo que estaba comentando, ¿no? Aplicaciones móviles. Muchas apps usan versiones de Stockfish o Komodo para jugar o analizar. De hecho hay una aplicación que es una locura, que también mola porque los diferentes motores de ajedrez tienen diferentes evaluaciones. A veces se parecen, pero a veces son diferentes y hay que entender el porqué. Porque uno se vuelve loco y dice, ¿por qué este me pone que es ventaja y por qué el otro me pone que es ventaja en contra? Hay que entenderlo, ¿no? ¿Quién tiene razón? Ya veremos. Los dos tienen razón, es importante saberlo, sí, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no? Y pocas respuestas, pero hay que intentar conseguirlas. Hoy en día, los dos grandes rivales son Stockfish, fuerza bruta más heurísticas clásicas, y LC0, red neuronal que juega más humano, ¿vale? LC0, cuando te pone el 0, suelen ser, ya sabéis, los que utilizan redes neuronales, como son Alpha 0, ¿vale? Que después vino Lila, ¿no? Y tienen partidas muy curiosas. Y fijaos que también hay, me dice, ¿quieres que te arme un ranking actualizado de los motores más fuertes del mundo según las últimas competiciones oficiales de computadoras? Eso lo podéis ver, ¿vale? Os vais ahí a Chess.com y creo que podéis ver las competiciones entre ellos, ¿no? Y mola bastante, o sea, quiero decir, no son humanos, pero son partidas como de un nivel altísimo, ves un poco el tema de las rupturas, es bastante interesante, ¿no? El profundizar y ver qué aperturas utilizan y qué posiciones les suele gustar a cada uno, ¿no? Aunque juegan un poco de todo, la verdad. Bueno, digo, sí, muéstrame los motores de ajedrez más fuertes con su elo correspondiente. Uy, eso para. Bueno, con su elo correspondiente y una frase con su estilo. ¡Pum! Esto es mera curiosidad, ¿eh? Yo no lo sé, simplemente lo busco y ahí está, ¿no? A ver, buscando. Búscame ahí. Ahí estamos. Aquí tienes algunos de los motores de ajedrez más fuertes actualmente, con sus celos aproximados según las listas, no sé qué. Y una frase que escribe suelo. Stockfish 17.1. Ahora me gustaría que cada uno de vosotros os vayáis a Chess.com, a análisis, y donde pone cambiar el módulo, puedes ponerlo y te pone varios. Te pone Torch, que creo que también es... Bueno, Torch no creo, es un motor de ajedrez, ¿vale? Que está en las competiciones. También te pone Stockfish con mucha profundidad 17, o te pone Stockfish Lite, o algo así te pone, ¿no? Y eso lo puedes cambiar. O puedes dejarlo como está, pero simplemente para que veas que hay diferentes opciones, ¿no? Que ahí lo puedes cambiar y demás. Stockfish 17, cualquiera te va a servir porque ningún humano tiene la fuerza ni se acerca a ningún módulo. Entonces da igual que analices con Torch o con Stockfish, con el que quieras, ¿vale? O sea, no es importante. Pero a niveles, digamos, de la élite sí que puede marcar algo la diferencia en ciertas posiciones, porque hay módulos que lo conciben de manera completamente diferente, ¿vale?
No es lo mismo pensar como máquina que pensar con redes neuronales tipo humano, ¿vale? Basado en el pensamiento humano. A ver, Stockfish 17.1, el aproximado 3644, una bestia. O sea, le saca 800 puntos sacarse, ¿no? Con eso decimos todo. Precisión táctica brutal, gran capacidad de cálculo con heurísticas muy afinadas, domina en muchos tipos de posiciones. Luego, siguiente. Torch, mira, Torch. Curioso, ¿eh? La antorcha ahí, que es una antorchita, me parece, ¿no? Como Torch, antorcha, ¿no? 3634, muy parecido, ¿no? Motor moderno que combina buena capacidad de cálculo con avances en evaluación. Muy competitivo contra los mejores. Ok. Fijaos que ya la diferencia entre el primero y el segundo, no solo por el elo, ¿vale? O por el nombre, sino también que aquí hay uno que te dice buena capacidad de cálculo y Stockfish te pone gran capacidad de cálculo. Como diciendo que Stockfish calcula como una bestia. Te está viniendo a decir. Pero, te dice que calcula con avances en evaluación. Aquí la evaluación igual no es tan importante en Stockfish, sino que es fuerza pura de cálculo, es decir, esta, ¿vale? El visualizar. De hecho, si os fijáis, cuando vosotros analizáis con Stockfish, muchas veces os pone, que luego lo veremos, como una D. No sé si sabéis lo que es la D, que es un numerito que pone 15, 14, 13, 14, 15. La D, ¿lo veis vosotros? Muchas veces aparece, ¿vale? Luego lo miraremos, recordármelo si no. Que te pone D y empieza a subir. Si tú le dejas calcular, te pone 13, 14, 15. Depth, efectivamente, eso es profundidad, ¿vale? Es la profundidad de la máquina. Tú cuanto más tiempo lo dejes, el ordenador más se te va a calentar. Si no es un ordenador bueno, igual le cuesta y se queda un poco pillado. Por eso tienen ordenadores muy muy buenos y le ponen muchos nodos o núcleos y tal, o combinan los ordenadores para hacer un superordenador y lo dejan calculando. En muchas preparaciones de la élite, hay una anécdota que os voy a contar ahora, pero en muchas preparaciones de la élite lo que hacen es, en campeonatos del mundo y en torneos y tal, lo que hacen es, ellos a lo mejor se van a hacer ejercicio, ¿vale? O dejan a la analista y le dejan que la profundidad siga aumentando, ¿sabes? Para ver a una profundidad muy alta y cómo va cambiando la evaluación. A lo mejor te pone al principio que es 0,50, pero con una profundidad muy alta, muy alta, muy alta, al final te pone 0,0, como que es igualdad máxima, ¿vale? Pero para que veáis, intentar pillar ciertas ideas es muy difícil. O sea, la sutileza en la élite puede marcar la diferencia, ¿no? En el ajedrez por correspondencia se deja el módulo de fondo calculando tantas variantes como puedan, efectivamente, ¿vale? O sea, la profundidad se nota, o sea, requiere que el ordenador sea capaz de aguantar esa profundidad, porque al final se está sobrecalentando, pero te va a dar como un análisis más preciso. Entonces, por ejemplo, nosotros, en cuanto veamos una jugada de Stockfish, después en el análisis, ¿no? Después de comprobar nuestra partida, hacer la revisión, tú no es necesario que te pongas a esperar. Quiero decir, Stockfish a profundidad 20 va a tener mejor análisis que el que tienes tú, ¿vale? Pero si hay posiciones que son un poquito complicadas, fijaos que al principio te pone ventaja blanca y luego te pone ventaja negra, cuando lo dejas calcular un poco. O hay posiciones que la máquina no ve la mejor jugada, porque no la concibe. Porque es una jugada que rompe un poco la lógica. Luego veremos el porqué, ¿vale? Hay jugadas como que la máquina no entiende, o el evaluar posiciones. Cuando hay posiciones, por ejemplo, cerradas, el otro día puse una posición que era totalmente cerrada, y era una posición de tablas, no se puede ganar. Si el rival se equivoca, sí, pero si el rival juega correcto, no se puede ganar. Aunque tengas una torre de ventaja, pero no puedes entrar en la posición, porque están todos los peones bloqueados. A lo mejor Stockfish te marca más 4, más 5. Y te pone todo el rato más 4, más 5 o más 3. Pero no puedes ganar. No se puede ganar. ¿Vale? El rey de 2, por ejemplo, ¿no? Hay jugadas que la máquina no ve, pero una vez que tú la haces, ya la máquina, si vas para atrás y retrocedes la jugada antes de que se pongan a calcular, ya la considera, como diciendo, me has abierto los ojos, ahora ya tengo en cuenta esta jugada es fortísima, ¿no? Por eso tenéis que ver el vídeo que pone desafiando, sorprendo a GM y a Stockfish, que lo tenéis que ver, es uno de los últimos 3-4 vídeos del canal de YouTube, ¿no? Ahí lo podéis ver. Bueno, Torch, motor moderno, ya lo hemos visto. Obsidian 16, 3632 elo. Equilibrio entre táctica y estrategia, muy fuerte especialmente en posiciones complejas y desequilibrios. Bueno, ahí no te está diciendo que tiene un cálculo fortísimo, que lo tiene, ¿vale? Pero a lo mejor no tiene cálculo Stockfish, pero dice que depende de la posición, cuidado, ¿no? Dragón cómodo 3625. Estilo sólido, busca estabilidad, buen juego posicional y aprovecha los desequilibrios cuando aparecen. Ha incorporado redes neuronales para mejorar. Importante esto. ¿Vale? Las redes neuronales es una locura porque lo que hace es, con la práctica, se va mejorando a sí mismo. Entonces cada vez como que se van compitiendo entre uno y otro y las competiciones entre ordenadores es una locura. Ordenadores o motores de ajedrez, ¿no? Vale. Pero, ¿y aquí te dice? Estos valores, vale, digo, digo, necesito una lista mucho más larga, incluyendo a Alfa 0 y
lila. A ver qué me pone, ¿no? Yo quiero saber dónde está Alfacero y lila. Y tú dirás, Rodri, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Ahora lo veremos, ¿no? Aquí tienes una lista más amplia de los motores de ajedrez, con sus celos. A ver. Empezamos. Stockfish. ¿Aparece o no aparece? Vale, bueno, tampoco es que haya sido muy larga, ¿eh? Vale, Stockfish está por ahí. Estilo táctico brutal. Fijaos que lo dice. Dice estilo táctico brutal, no es calcula fuerte. Estilo táctico, bueno, no lo veis, pero me escucháis, ¿no? Estilo táctico brutal. Cálculo profundo. Buen conocimiento de finales, muy consistente. Juego posicional muy sólido, ¿vale? Aprovecha habilidades cómodo. Aprovecha habilidades estratégicas y buen equilibrio. Ok. Obsidian. Buen rendimiento tanto táctico como estratégico. Fuerte en posiciones desequilibradas. Chess, este no lo conocía. Bueno, Plenty Chess, motor menos conocido, pero sorprendentemente fuerte. Buen juego de material y estructura. Vale, pero bueno, van bajando un poquito ahí. Tienen los parecidos. Especialista en cálculo agresivo, pero no son los más conocidos. Lila. Este me interesa, ¿vale? Fijaos que Lila tiene aquí 3443 según la lista, ¿vale? Estilo más humano. Efectivamente, Lila tiene un estilo muy humano, basado en redes neuronales, que viene de Alfacero. Primero fue Alfacero, ¿vale? Y luego ya Lila como que surgió a partir de eso. Por eso es Alfacero y Lila Chess 0, ¿vale? El 0 es como un poco el que le da un poco el... ¿Cómo se dice? El nombre a... Sí, bueno, a la familia de los que han seguido el mismo paso, ¿no? En su construcción, en su desarrollo. Juega posiciones estratégicas complicadas, sacrifica por actividad, entiende estructuras profundas, excelente especialmente con GPU, que no con CPU. A ver, siguiente. Cómodo, versiones antiguas, juego posicional, buen manejo de finales y estrategia, menos brutalidad táctica que Stockfish. Vale, ahí te lo dice, que Stockfish a nivel cálculo, ok. Y por ejemplo la pregunta que es hace tiempo, no hace mucho, Carlsen últimamente utiliza palabras muy duras contra campeones del mundo, ¿vale? Bueno, con campeón del mundo y contra otras personas. ¿Por qué? Porque Carlsen, por ejemplo, es un híbrido. O sea, vosotros no sé si lo habéis visto en posiciones, o sea, en posiciones o en series o en coches, pero normalmente el híbrido es mucho más fuerte que alguien que es natural. Natural me refiero de una, ¿cómo se dice? De un solo, digamos, de un solo estilo. Si eres híbrido y tienes los dos estilos, o sea, el híbrido es como que tiene lo mejor de los dos mundos. En este caso, por ejemplo, Carlsen, es verdad que no es que sea súper mayor, pero bueno, no es ya un chaval. Y Carlsen ha crecido, ¿vale? Estudiando, por ejemplo, los clásicos, porque Carlsen ha estudiado los clásicos, y todos los jugadores de la Elite han estudiado los clásicos. Pero también ha crecido con el desarrollo del ordenador. O sea, jugaban en páginas como ICC, eso pasaba, ¿no? Como Nakamura y esta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Carlsen tiene el conocimiento de los clásicos donde el cálculo no era tan importante. Lo más importante era el conocimiento, digamos, de finales, un poco los planes, el entender bien dónde van las piezas, dónde se colocan, el entender bien los principios, esta pieza tiene que ir aquí, un poco más las ideas que no el cálculo puro, que también lo desarrollan, evidentemente, con el surgimiento y el resurgir de las máquinas, de los nuevos motores de ajedrez, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que los jugadores de ahora, los jugadores más jóvenes, Guquet, Abdusattorov, Arjun, Firuza, al ser muy jovencitos, lo que ocurre es que desarrollan, Faustino, lo que desarrollan más la parte de cálculo porque tienen a disposición el jugar con máquina todo el rato, ¿vale? Y tienen la oportunidad de jugar con grandes maestros que antes igual no era tan fácil, tenías que ir a un torneo y tal, un torneo de simultáneas o invitado o lo que sea, o por Elo, porque ya eras un jugador muy fuerte. Pero antes era más difícil medirse contra maestros. Ahora simplemente tú te pones a jugar y todo el rato te van poniendo, empiezas con un Elo, yo sé, 400, 100, con el que sea, y te vas pegando con gente. Y cada vez vas haciendo así, te vas dando así todo el rato con gente y vas haciendo tu nivel. Si sigues mejorando y siguiendo un método y sacando conclusiones con tu juego, vas haciendo así. O sea, aquí por ejemplo está tu nivel, haces así. Bajas, subes y vas así. Va en modo acordeón, pero cada vez vas subiendo más, así. ¿Qué pasa? Y hay un momento que vas dando tu pick. Pero esto el rato es, bajas, subes, bajas un poquito, pero subes. Bajas, vas así todo el rato, ¿vale? Que eso es muy muy importante. A ver, si vas así, pues fenomenal. Pero luego la curva se va a ir inclinando. Entonces haces esto, así, modo acordeón. Pero cada vez está más alto el nivel. Y te vas pegando cada vez con gente que es más bestia. En el sentido, los bestias que digo yo, ¿no? Que son bestias. Están, por ejemplo, gente de 800, de 300, de lo que sea. Dice 300, el de 400 tiene más nivel. Luego le ganarás. Ya veo al de 500, al de 600, luego 700. Y vas subiendo y es muy satisfactorio porque va viendo tu aprendizaje. Dicen, cada vez estoy jugando más fuerte.
Entonces, muy muy importante el medirse. La mejor manera de jugar y mejorar es jugar contra gente más fuerte que tú. Te tienes que acostumbrar a la fuerza táctica, a ver los planes del rival. Y es muy importante el entrenamiento, no solo meter información nueva en el cerebro, que son conceptos, estudiar teoría, partidas clásicas y todo eso, sino también luego jugar. No tienes que ser un jugador teórico, sino también teórico y práctico, o sea, un jugador completo de ajedrez. ¿Cómo es? Pegándote con gente fuerte. Al principio te someten, luego te acostumbras y dices, cuidado, cuidado que ya me estoy acostumbrando. Eso es lo más importante. De hecho, fijaos lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Faustino y las jóvenes promesas, Ilan y todos estos jugadores jóvenes, lo que hacen para su progreso, ¿qué es? Meterse con jugadores fortísimos. Torneos en los que dice, bueno, a lo mejor yo no soy favorito, estoy mejorando mi juego, ahora de momento me pueden ganar, pero cuidado dentro de unos años. ¿Qué hay que hacer? Meterse con jugadores que son más fuertes que tú. Y poquito a poco les estás acostumbrando. El momento que rompa la resistencia, vas subiendo de nivel. Pero no puedes solo estudiar y no jugar. Es importante, ¿vale? Hay gente que dice, no, estoy estudiando. Estudiar está bien. Jugar está bien. No solo jugar también es malo, ¿vale? Hay que jugar, pero también hay que estudiar. Pero bueno, a niveles más bajos, sobre todo jugar, ¿vale? Sacar conclusiones. Bueno, aquí tenemos los diferentes módulos de ajedrez que ya hemos visto. Y nos hemos llevado una idea un poquito de quién calcula más fuerte y tal. Y yo lo que está explicando con los campeones del mundo, lo que decía, por ejemplo, Carlsen, el otro día Carlsen vio un final. A Carlsen le podéis seguir en Tech, ¿vale? Que es como la página ahí que tienen ellos de ajedrez, con su canal de YouTube, donde retransmite los Title Tuesday y todo eso. Él sacó una conclusión, bueno, la conclusión que dijo no, fue simplemente una frase y como que criticó duramente a Guqués. Guqués, actual campeón del mundo, que le quitó la corona a Dinh Liren, porque dijo, esa jugada no se puede hacer. ¿Sabéis? Se pone que esa jugada es ilógica. Y él, cuando escribía a los jugadores que eran un poquito la competencia que iba a tener él, bueno, él ya se salió del circuito, ¿vale? Pero los que iban a dominar la ajedrez en los próximos años, ponía a los favoritos, ¿vale? Los favoritos, pues dice, bueno, Naka y Caruana, pero ahora los que vienen son Arjun, Abdusattorov, Keimer, todos estos, ¿no? Prag y Firuza, y lo que dijo fue, es verdad que esos jugadores tienen a entrenadores que son clásicos, ¿vale? Por ejemplo, tienen a Peter Leko y seguramente les enseñan un poco historia del ajedrez. Tú, aunque quieras jugar ahora como juegan ellos, tienes que intentar estudiar un poco las partidas de Capablanca, Alekhine y ver cómo ha ido evolucionando el ajedrez, entendiendo un poco lo clásico, ¿vale? Con el enfoque ese que es más práctico de entender las posiciones. Ahora el ajedrez está más enfocado en el tema, aunque también necesitas tener una base muy buena de comprensión de ajedrez. Ahora el ajedrez está como más dirigido al cálculo puro y duro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el approach que hace en una posición Carlsen y cómo ve una posición Carlsen lo ve con un toque, aunque pueda calcular, lo ve con un toque posicional, si lo veis, ¿vale? Decir, bueno, aquí este final esto, y luego se pone a calcular cuando piensa que ya está ganado, que dice, vale, esta y gano. Luego calcula, pero el approach que hace es coloca las piezas bien. Pero Guqués, fijaos, que hay un ejemplo bastante claro, y esto lo hablaba Linier Domínguez en su podcast, que lo tenéis que ver, Linier Domínguez ahí, en Ajedrez a Fondo, con Emilio Córdoba, ¿vale? Gran maestro de Perú, y Linier Domínguez, que nació en Cuba, pero ahora juega con la bandera de Estados Unidos, y es el hispanohablante más fuerte. Pues fijaos que lo que decían es que hablaban de Carlsen comentando lo de Guqués, que Guqués llegó a un final en el Gran Abierto, en el Gran Suizo, en el Gran Suisse. Jugó un final de torres que era complicado, él estaba con la parte difícil, pero todavía podía aguantar. Y lo que hace directamente es da un jaque para cortar al rey, o no, primero corta al rey con torre A6, algo así. Y el rey está cortado, ¿vale? Ese final luego lo podéis ver, o podéis ir a ver lo de Carlsen y demás. Y está cortado. Y luego, ¿qué hace? Le da un jaque impulsivo, haciendo que el rey se active. Entonces Carlsen en su cabeza eso no lo entendía, diciendo, es imposible. O sea, como diciendo, es que un jugador, y se pone que esa jugada es que es fea. O sea, hay jugadas que puede ser fea, pero diciendo, no, es que no se puede jugar, a esa posición no se puede jugar así. Porque Carlsen tiene una comprensión de haber estudiado los clásicos y esa comprensión posicional. Pero Guqués es una persona, igual que Keimer, Firuza y tal, que tienen que cubrir esa parte histórica de ajedrez y que sus entrenadores seguro que se han encargado, porque no es solo cálculo. Y algunos jugadores lo que piensan es solo cálculo el ajedrez. Como diciendo, veo esta posición la puedo sacar con puro cálculo. Pero hay posiciones que no son solo puro cálculo, es entender bien qué está pasando. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Imaginaos que diciendo, bueno, puedo hacer tablas calculando a lo bestia y al final, aunque tenga peón de menos, con puro cálculo se consigue. Un cálculo muy muy fuerte. Es como que solo se basan en cálculo, no en entender tanto la posición. Y también lo comentaba Divis, que luego el otro día se pasó ahí por Ajedrez a Fondo. Lo que dijo fue,
Es su opinión, ¿vale? Pero podéis estar de acuerdo, podéis no estarlo, pero bueno, es verdad que yo también sí que lo veo muy así. Es el próximo campeón del mundo, ¿vale? Bueno, campeón del mundo no, quien va a dominar, si hay alguien que domine respecto a los demás, como fue Carlsen, que es muy difícil, creo que va a ser la persona que sea capaz de dominar el ajedrez dinámico. O sea, aquella persona que sea capaz de entender el ajedrez dinámico diciendo, bueno, me puedo dejar 2 o 3 peones porque siento que tengo muy buenas piezas y luego, basado en un cálculo fuerte, es el que va a dominar. Porque habrá gente que luego lo vea el ajedrez, la posición, y diga, tengo 3 peones de menos, y por qué aquí te pone que está mejor. Quien sea capaz de entender esas posiciones, el por qué está mejor, ¿vale? Porque a veces no es tan fácil, a veces tenemos 3 peones de menos y te pone, estamos ganando, digo, que estamos ganando, ¿por qué? Y digo, tengo 3 peones de menos y no lo veo claro. Aunque bueno, justo en mi caso no es tan bueno porque yo siempre pienso que estoy ganando. Yo siempre confío en mi dinamismo, ¿no? Soy muy dinámico. El dinámico me llaman. El dinámico romántico. Hola, hola. Enhorabuena, Henry. Pero entendéis un poco lo que os quiero decir, el enfoque, ¿vale? No es el mismo enfoque que tenía, por ejemplo, Kasparov o jugadores clásicos como Gelfand, colocar las piezas así de manera correcta, Anand, que luego Carlsen, que es un híbrido, y luego están los otros, que es cálculo puro, pero le falta una parte. Carlsen justo nació en el momento donde estaban las máquinas, pero tiene lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Lo que pasa es que quien sea capaz de potenciar el cálculo a lo bestia, seguramente sea el que domine el ajedrez en los próximos años. Bueno, pues ya hemos entendido un poco cómo funciona esto de los módulos, ¿vale? Lo de las redes neuronales, el intentar simular el ajedrez, ¿vale? Entonces, necesito alguna pregunta. Voy a intentar hacer alguna pregunta un poco precisa para decir cómo piensa el módulo. Es decir, cómo, digo, basándonos en Stockfish, mira, basándonos. No voy a poner acentos, ¿vale? Ni o sea, tildes, porque quiero decir, me va a entender igual y no voy a ir. Basándonos en Stockfish, ¿cómo? No. ¿Qué factores tiene en cuenta para valorar las posiciones? Bueno, ¿qué valores? ¿Qué factores estratégicos tiene en cuenta para valorar las posiciones? A ver lo que me dice. El motor Stockfish, aunque principalmente es táctico, calcula millones de jugadas por segundo. ¡Millones de jugadas por segundo! Imposible hacerle frente a alguien que calcula así. En este caso la máquina Stockfish. También incorpora una función de evaluación posicional muy sofisticada. Claro, no puedes calcular, o sea, cálculo de fuerza bruta puede estar bien, pero necesitas, como decía Bobby Fischer, el cálculo fluye desde una posición superior. Esta función le da un valor numérico a cada posición. Vosotros también, cuando a veces os digo, chicos, se lo digo muchas veces a la gente a la que doy clase, digo, intentar adivinar la evaluación. ¿Qué evaluación diríais? ¿Y por qué? Basándome en ciertos factores, ¿vale? Material, importante. Valor de piezas. Un peón, 100, caballo, 300, bueno, que esto es 1, 3, ¿vale? 5, dama 9, etc. Ajustes dinámicos, por ejemplo, un alfil es más valioso en posiciones abiertas que cerradas, también, ¿vale? Entonces tú le vas dando valor. Eso ya lo haremos algún día. Seguridad del rey, importantísimo. Yo puedo tener pieza de menos, pero si tu rey no tiene defensa, te voy a dar mate. Exposición del rey, debilidades en el enroque, casillas vulnerables, ataques directos de piezas enemigas, falta de cobertura de peones alrededor del rey. Por eso, una cosa muy importante es, yo cuando me pongo a calcular, ¿vale? A veces no me da tiempo a calcular y hago jugadas por intuición que intuyo, ¿vale? La intuición se trabaja con experiencia y práctica, y técnica, y el ver partidas y demás. Saca conclusiones diciendo, bueno, yo tengo, el rey tiene, cuando se enroca, enroque corto sobre todo, tiene 3 peones, ¿no? Delante y un caballo. Si yo sacrifico un alfil por 2 peones, solo tiene para defenderse un caballo. Estoy entrando con mi dama y con un numéricamente hablando, una dama y un alfil, ¿vale? Valen más que un caballo. Ay, pero el caballo me evita el mate. Pues paso a la torre, Rookcliffe. Ya estoy aplicando las matemáticas. Sacrifico una pieza, no me importa sacrificar una pieza para destrozar el enroque y ya entro. ¿Vale? Importante eso. Por eso hay muchas veces que vosotros me refiero hablando en general, ¿vale? Yo también he estado ahí. Nosotros, más bien, todos nosotros, a veces, no sé si os habéis dado cuenta, que hacemos un plan, intentamos buscar un plan, decir, ay, aquí intento darle mate. Pero intentas darle mate con, por ejemplo, yo que sé, una dama solo, y él tiene 3 peones y un caballo. Y con la dama solo no puedes entrar en la posición. O estás haciendo un plan en un sitio donde no tienes ventaja. Una cosa que mucha gente no tiene en cuenta es ¿dónde tengo que hacer el plan o buscar la jugada? Donde tengo ventaja. Donde tengo ventaja. Si no tiene ventaja en un sitio, no. Es como en fútbol. En fútbol, ¿qué hacen? Buscar un 2 contra 1 contra el lateral. El delantero y el extremo. Hacer una pared e irse. No es 1 contra 1. Bueno, podría darse, puedes ganar. A veces sí, a veces no, depende.
¿vale? Pero en el 2 contra 1 tienes ventaja. Entonces trabajamos en ese lado del tablero. Luego, estructura de peones. Importantísimo. Peones doblados, aislados o atrasados. Penalización. Fijaos lo que dice, ¿eh? Peones doblados, aislados o atrasados. Y tú puedes preguntar, Rodri, pero los doblados, tú siempre o te gusta mucho doblar peones. Hay que entender también los factores dinámicos de la posición. ¿Vale? Es un factor a tener en cuenta que los peones doblados son feos de ver. No le gusta porque creo más islas de peones. Y dejo casillas débiles con los peones doblados. Que eso ya lo veremos. Pero lo que me lleva a pensar es, ahí va. Es cierto que tengo peones doblados, pero al tener peones doblados, ¿qué hago? Los peones doblados me dan algún tipo de ventaja. Bueno, tengo la columna abierta, pues llevo una torre y ataco por ahí, ¿vale? Tengo algo en contra, pero también algo a favor. El saber cómo jugar con peones doblados. La estructura te dice cómo van a ir las piezas. Pero es una penalización, dice peones pasados, bonificación, especialmente si están avanzados. Claro, eso es lo que valora, ¿no? Si por ejemplo Stockfish está calculando una variante y en una variante tiene un peón pasado, pues lo valora muy bien, diciendo, vale, pues aquí le doy este valor, aquí tal, más esto, más esto, más esto. El rival también tiene peones doblados, la seguridad del rey, vale, pues esto es más 8, pum, me meto en esa línea, ¿vale? Cadenas de peones y control de centro, también importantísimo, el centro es importante dominarlo. Luego, actividad de piezas. Fijaos que esto parece una tontería, pero quien entienda esto, va a ser más fácil que pueda encontrar jugadas después. Que luego la gente dice, bueno, Rodri, lo que estás hablando no me sirve de nada. Ya te digo yo que sí. Piezas desarrolladas frente a piezas pasivas. Importantísimo eso. Cuando yo a veces desarrollo, por ejemplo, un caballo que pasa mucho. La brillante de caballo de 5, ¿os acordáis? En el Morra. Que digo, brillante con el torre 1 y caballo de 5 sacrificando. Que a veces si habéis visto las partes analizadas, las inmortales, en el Morra el caballo de 5 brillante y nadie en su sano juicio haría un caballo de 5 porque te come el peón. Pero hay que entender los factores dinámicos. No tiene juego y yo tengo 4 piezas atacando. Aunque sacrifique un caballo. El caballo lo que hace es meter presión al rival. Y si come, se abre todo el potencial de cada pieza. Eso es importante conocerlo, ¿vale? Quien controla ese ajedrez dinámico, controla el ajedrez. Caballos centrales mejor... Mira, caballos centrales mejor valorados que en las esquinas. Importante. En el centro, pues controla 8. En una esquina, controla 2. Y en el borde, controla 4, ¿no? Alfiles con diagonales abiertas reciben bonificación, importante. Y torres en columnas abiertas o en séptima fila tienen gran valor. Torre en séptima pondrás, la partida ganarás. Fijaos que todas estas cosas, si lo tienes en mente, son cosas que tú, aunque no sepas realmente la evaluación que te va a decir la máquina, el módulo, o Stockfish en este caso, tú puedes decir, yo creo que aquí tengo que estar ganando porque estoy siguiendo los pasos y digo, a Stockfish a esto le tiene que gustar. Y vas empezando a entender el ajedrez. ¿Me estáis siguiendo, gente? Que os veo muy calladito, nadie está hablando, ¿qué está pasando ahí? Siento que está quedando una buena clase, no lo sé. Siguiente. Control del espacio y la movilidad. Número de jugadas legales disponibles. Cuanto más espacio, mejor, evidentemente. Si tengo más espacio, tengo más movilidad para mis piezas. Cuanto menos espacio tengo, menos margen de maniobra tengo porque me cuesta moverme. Y si no acierto con el movimiento, con el plan, igual, ¡pum!, me quedo tieso. ¡Oh! Vaya, vaya, ¿qué ven mis ojos? Mis ojos de elfo. A ver, par de alfiles. Tener a ambos alfiles suele dar ventaja, especialmente en posiciones abiertas. Yo entonces en la cabeza que tengo, a Stockfish le gusta, bueno, Stockfish, y normalmente, lo estoy haciendo con Stockfish, pero normalmente con todos los módulos va a funcionar igual, ¿vale? Porque tienen algo en común que es cómo evalúan las posiciones, aunque luego haya el factor humano, pero todo más o menos siguen las ciertas reglas, ¿vale? Ahí va, a Stockfish que le gusta, a Stockfish lo que le gusta son la pareja de alfiles. Entonces, si puedo conservar la pareja de alfiles, está bien. Esto es muy fácil así. Muchas veces sacamos nuestro alfil atacando un caballo, ¿no? El rival desarrolla, simplemente a lo mejor se enroca y tú lo que haces directamente es comer. Cambiar tu alfil por su caballo. ¿Es una buena jugada? Si consigues algo, sí. Si consigues que haga un peón por el camino porque hay una secuencia o un mate, sí. Pero si cambias un alfil por caballo y la dama te captura a ti, a tu alfil, ¿hemos ganado algo? ¿Te ha llegado a preguntar, te ha hecho H6 para preguntarte a tu alfil de G5? Si la respuesta es no y tú has comido por comer y no has sacado nada en claro, es un error de principiante. Mucha gente hace el comer por comer. Yo si doy mi alfil, ¿vale? Cuando digo yo me refiero cada uno de vosotros, ¿vale? Yo si doy mi alfil, lo que tengo que hacer que es, si doy mi alfil tiene que ser por algo en concreto. O he conseguido desarrollar otra cosa y ya me han preguntado. Si me preguntan, entonces ya puedo capturar porque tengo que hacer algo con el alfil. Lo puedo dar o puedo no darlo. Pero por lo menos me han preguntado. Ya he creado una posible debilidad. Si no me preguntan y capturo, no vale. A no ser que consiga algo. Si yo, por ejemplo, no me preguntan, pero yo como un alfil por caballo, ¿por qué es? O porque ya tengo ventaja material, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es buscar la simplificación y que sea más fácil convertir la posición, ¿no? Cuando vas a ganar una partida,
o quieres transformar la posición, se dice transformación de ventaja o convertir, ¿vale? Convertir es ganar. Eso es importante, esos términos de ajedrez. El facilitar un poquito que la posición sea más sencilla para simplificar y llegar al final con pieza de más y poder materializar de manera más tranquila, ¿no? El convertir ahí la posición. Vale, o que yo tengo un motivo táctico. Si yo le como el caballo, me va a comer el alfil, pero a cambio consigo un doblete por este lado y le gano calidad, o consigo ganar un peón. Entonces ahí no he entregado mi alfil, he cambiado mi alfil por el caballo sin que me pregunten, pero porque gano material. Y luego el material este abajo pone clinch, bueno, pone clinch, pone +1. Ah, vale, he dado mi pareja alfiles, he dado un alfil, ya no tengo la pareja, pero a cambio tengo más material, lo he dado por algo en concreto, ¿vale? Dar un alfil porque sí es un error de principiante. Los principiantes, ¿vale? Al principio no notamos, me incluyo porque yo he sido principiante alguna vez, no porque lo sé ahora, pero los principiantes al principio no notamos qué diferencia hay entre alfiles y caballos. Siempre nos dicen, alfiles en posiciones abiertas, que la estructura para que los alfiles se puedan mover, porque va de un lado al tablero mucho más rápido, cierto. Eso es cierto. Y los caballos tardan más en mover, pero pueden saltar. Cosa que los alfiles no. En posiciones cerradas son mejor los caballos, efectivamente. Entonces, todo el mundo tiene eso en la cabeza. Alfiles, posiciones abiertas, ok. Entonces ya tenemos cierta estrategia. Si yo tengo pareja alfiles, ¿qué me conviene? ¿Cerrar la posición o abrirla? Ahí va. Pues igual ya, en lugar de hacer E5, a lo mejor me interesa hacer E por D5. Por ejemplo. Ya te va ayudando un poquito el razonar. Vamos tirando el hilo. ¿Lo vais entendiendo un poquito cómo voy leyendo el módulo? Stockfish en este caso. Cuando tengo que tomar decisiones. De repente he dado mi alfil por algo en concreto. Y él tiene la pareja de alfiles. ¿Qué tengo que intentar hacer? Ahí va. Él tiene la ventajita, la pareja de alfiles. Yo tengo un +1, que tengo un peón de más. Pero él tiene la pareja de alfiles y yo me he quedado con alfil y caballo. Y él tiene 2 alfiles. ¿Vale? Él a lo mejor podría tener compensación. Si la posición es abierta, podría tener compensación de... Yo tengo peón de más, pero él a cambio tiene pareja de alfiles. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Cambiar nuestro alfil, el único que tenemos, por uno de los suyos. Para quitarle la fuerza de la pareja de alfiles. Él va a intentar esconderse. Si nos cambia alfiles, ya la pequeña ventajita que tenía la compensación por la pareja de alfiles, que le gusta mucho a la máquina, en posiciones abiertas ya no la tiene. Y nosotros nos quedamos con el peón de ventaja y él no tiene compensación. ¿Me estáis siguiendo? Cristian, Fuzor, Bernat, el loco. O voy muy rápido. Bueno, este vídeo lo subiré, ¿vale? Para que quede claro. Nos estamos metiendo ya en cosas que la gente no toca, ¿vale? Que lo ve como más superficial y tal, pero entendiendo esto, entienden la magia, ¿vale? Y esto parece una gilipollez, pero estas sutilezas hacen que tengas posiciones mucho más sencillas. Y que puedas entender el ajedrez de alto nivel. ¿Vale? Y luego también, imagínate que nos quedamos con los caballos solo. Si nos quedamos solo con los caballos, por ejemplo, damos nuestro alfil y quedamos en los caballos. Ahí va. Pues a lo mejor ahora lo que me conviene es cerrar la posición. Pues sí, es muy posible, ¿no? Finales de partida. Endgame turning. En el final, el valor del rey cambia. Se vuelve una pieza activa, efectivamente. De hecho, Carlsen, lo que dijo hace poco en el podcast Take, ¿vale? Lo que decía es que el valor que le daba al rey, no sé si lo decía en plan broma o no, pero bueno, sí lo que se podía leer un poco entre líneas era que el valor del rey cambia en el final. Evidentemente el rey tienes que mantenerlo escondido para que no te den mate, pero cuando solo quedan pocas piezas y no te pueden dar un mate, el rey, en un final de peones, el rey, según Carlsen, valía 4 puntos o 5. O sea, valía más que una pieza. ¿Vale? Como que el rey es importante activarlo. Importante, ¿vale? De hecho, hay una anécdota que Fischer creo que le daba al alfil como 3. O sea, el valor del alfil y el caballo era 3, ¿no? Era un valor relativo en función de cómo esté la posición, si es abierta o cerrada. Pero Fischer le daba con un poquito más de ventaja. Creo que era como 3.25 frente a 3.15 o algo así. ¿Vale? Y hay gente que a la dama le da el valor más de 10 que de 9. Pero bueno, eso es simplemente... O sea, no es que haya un valor como tal fijo, pero sí es un poquito, con todas las posiciones que hemos visto, las partidas y demás, las conclusiones, es como un valor aproximado para que tengamos como una referencia de qué cambiar y qué no. O cuál es el cambio, ¿no? Dice, Stockfish combina todos estos factores en una función de evaluación que devuelve un número de centipeones. Ya empezamos con centipeones, ¿no? 0,80 significa ligera ventaja blanca, efectivamente. Más 0,80, ¿no? Si el número es negativo, pues ventaja negra. Luego, por ejemplo, 0,80 que pone significa ligera ventaja blanca, ¿es algo relevante para nosotros a nivel humano? A nivel humano, no. ¿Qué te quiere decir 0,80? 0,80, ¿alguien me puede decir lo que significa? Aparte de que es ligera ventaja blanca, ¿qué significa que es ligera ventaja blanca? En términos prácticos. ¿Alguien me lo puede decir? Os veo calladitos hoy, ¿eh? Hoy justo es un día que hay que hablar.
Sé que yo estoy hablando mucho, pero es un día que hay que hablar, hay que entenderlo. La gente va a pensar, no, Rod, yo esto lo entiendo. Os digo que la mayoría de la gente esto no lo entiende. O sea, no lo conoce. Aunque puede decir, sí, Rodri, yo lo sé. Puede ser, podría ser, yo no te conozco, no sé quién eres. Pero no me sorprendería si no lo supieras. Gente me refiero con niveles altos. Niveles altos me refiero gente que tiene 2100 en Chess.com, 2200 y 2300, incluso más os diría. Esto no lo tiene claro. Si tú sabes esto, tu nivel va a despegar. Pero claro, esto la gente no lo dice, ¿no? Una mejor ubicación de las piezas, ventaja decisiva. Fijaos, 0.80 significa ligera ventaja blanca, efectivamente. El valor puede ser valor numérico. Si yo, por ejemplo, capturo un peón gratis, que el rival no tiene compensación, me va a poner cerca de un 1. Me va a poner más 1 abajo del tablero de más 1 de material, más 1 de que tengo un peón, por eso el más 1. Pero la barrita de evaluación es diferente del material. Yo puedo tener más material, por ejemplo, tengo una torre de ventaja, puedo tener entonces abajo de mi usuario, en las páginas de ajedrez, cuando jugamos online, te va a poner más 5 por material, es decir, tienes más 5 de ventaja, pero a lo mejor me están dando mate, y la evaluación no es más 5, la evaluación es menos M3, que es mate en 3, de las negras. ¿Me entendéis? No es lo mismo la ventaja material que la evaluación. A veces se corresponde, pero otras veces no. Es totalmente diferente en algunos casos. Yo a veces tengo menos material, pero le estoy dando mate. O al revés, o a veces yo tengo más material y me están dando mate a mí. No se corresponde, ¿vale? No siempre. Es importante entender eso. No porque te ponga más 4 estás ganando. O sea, cuando te ponga más 4 abajo de tu usuario, no es que esté ganando. A lo mejor está ganando, pero a lo mejor no. Depende cómo estén las piezas, si te están atacando o no te están atacando. Pues el más 0.80 es ligera ventaja blanca. A nivel humano es inapreciable porque más 1 sería como un peón gratis. Y tú, incluso aunque tengas un peón de desventaja, no vas a ganar de forma muy sencilla, ¿vale? O sea, todavía tienes que aplicar mucha técnica para ganar. Incluso el rival tiene muchas chances de crear contrajuego y poder hacer tablas. Y el más 0.80 lo que viene a decir un poco es como que tienes una posición más cómoda de jugar normalmente. Porque más 0.80 será la primera opción más 0.80, pero a lo mejor la segunda más 0.7 o más 0.6 y la tercera pues más 0.5, más 0.4. Es como un poquito más de iniciativa, como dice Cristian, pero también con más facilidad para jugar. Si por ejemplo el más 0.80 cuando empecéis la partida, fijaos, antes de mover, sin que se haya movido ningún peón, fijaos que os pone más 0.3. Depende de la profundidad, ¿no? Os puede poner más 0.33 o más... Es como un tercio de peón, para que nos entendamos. ¿Eso qué es? Una iniciativa, es como un tercio de peón de material. A nivel humano no te das cuenta. No eres una máquina. Pero es que tienes la iniciativa. Por eso el más 0.33 no te pone más 0. O sea, no te pone solo 0, como que está súper igualado. Te pone más 0.33. En el momento que te equivocas, el 0.33 pasa menos 0.1, menos 0.5. Eso quiere decir que la tendencia ha cambiado. Ha pasado de la iniciativa de las blancas a la iniciativa la tienen las negras. Cuando te empiezan a aparecer valores negativos, es que la tendencia cambia. Si antes estaban las blancas, porque suelen ser las que empiezan jugando, por eso tienen la iniciativa de poder mover antes. Y también lo que quiere decir es que la posición se te está complicando. Me refiero, si tú estás en una posición que te pone 0-0, ¿vale? Quiere decir que vienes de, yo que sé, tener de ventaja de más 0-5, un poquito mejor, por iniciativa o por desarrollo, porque es un poco más cómoda de jugar. Cuando se te cambia la posición a 0-0-0-0, o empieza, o de de las tres líneas que tienes, puedes tener más líneas, ¿vale? Eso ya el árbol de variantes, lo que quieras poner. Hay gente que solo tiene una o tres cuando analizan, ¿no? Cuando tienes tres, si en una te pone más 0,1 o te pone más 0,1 y en otra menos 0,20 y menos 0,80, quiere decir que cuidado, que la tendencia está cambiando. Quiere decir que es más fácil la posición para las negras que para las blancas. Cuidado ahí, ¿vale? El momento que empiezan a aparecer más valores negativos es que hay más posibilidad de que se tenga ventaja las negras que las blancas. Atentos a eso, ¿vale? Eso es, ¿vale? Siguiente. Dice, dice, luego su motor de búsqueda, Minimax más Poda Alfabeta, su red neuronal de evaluación, explora millones de posiciones para ver cómo evolucionan esas ventajas. Efectivamente. Pero ha quedado un poquito claro qué factores tienen en cuenta los motores de ajedrez, por ejemplo en este caso Stockfish. Fijaos, repasando, ¿vale? Esto tendréis que intentar buscarlo en vuestras partidas, me refiero. Material importante, quiere decir, importante tener más material. Seguridad del rey. ¿Yo puedo sacrificar el material por la seguridad del rey? Sí. Si el rey del rival está en pelotas, a mí no me importa sacrificar, porque le voy a dar mate, ¿vale? Seguridad del rey, importante. Estructura de peones. Si puedo evitar tener peones doblados, voy a intentar evitarlo, efectivamente. Pero si tienes peones doblados, ¿qué tienes que hacer? Fijaos, en mi caso, yo puedo sacrificar tener buena estructura de peones y tener peones doblados, porque a cambio, ¿qué tengo?
Tengo su rey. Su rey es que tengo un ataque directo contra su rey que no va a poder parar o que le va a costar mucho. ¿Lo veis? O sea, yo no puedo que el rey suyo esté a salvo y tener una estructura de peones mala. Porque si no voy a perder. ¿Sí? Actividad de piezas, importante. Llevar las piezas a las casillas activas. Suele ser por el centro del tablero, ¿no? El centro pequeño, E4, E5, D4, D5 o el centro grande. C3, D3, E3, F3, ¿vale? C3, C4, C5, C6 y F3, F4, F5, F6. Y luego C6, D6, E6 y F6, ¿vale? El centro que le rodea el perímetro, que es el centro un poco más grande. Control del espacio y la movilidad, importante, ¿vale? Controlar el espacio es muy importante. La pareja de alfiles, siempre que podamos tener la pareja de alfiles y mantenerla, fantástico. Si no tenemos la pareja de alfiles, por lo menos conseguir otra cosa, un factor, tener más material. Y finales de partida, pues bueno, ahí ya el valor del rey, activar el rey. ¿Vale? Pues de momento yo creo que ha quedado claro, ¿no? Entonces, voy a decir, ¿quiénes han sido? Voy a decir, Deep Blue, ¿fue un motor de ajedrez o qué fue? Deep Blue es un motor de ajedrez desarrollado por IBM. A ver, mira, ahí lo pone. Sí, Deep Blue fue un motor de ajedrez, aunque en un sentido histórico muy especial. Claro, histórico ¿por qué? Porque fue historia. Eso es vivir la propia historia, ¿no? ¿Qué fue? Un superordenador de IBM diseñado específicamente para jugar al ajedrez. Fijaos, solo para jugar al ajedrez, ¿no? Combinaba hardware especializado, chips hechos a medida para cálculo de ajedrez, o sea, meterle potencia de cálculo, ¿vale? Con un software motor de evaluación. Claro, si tú pones a alguien que calcula muy bien, pero no tiene bases de estrategia de colocar bien las piezas, pues puede ser muy fuerte, pero un jugador fuerte la va a poder neutralizar. Por eso es importante tener una estrategia muy buena, ¿vale? La táctica fluye desde una posición superior, como decía Bobby Fischer. Robert James, para los amigos. A ver, bueno, Robert James sería como más serio, ¿no? Vale, no era un programa común que pudiera instalarse en una PC, sino una máquina gigante con miles de procesadores trabajando en paralelo. Efectivamente, tenía una potencia brutal. Por eso el cálculo era abismal. Tenía que poder jugar contra Kasparov de tú a tú. Aquí hay spoiler, si quieres desconectar, pero aquí hay spoiler, ¿vale? Aviso. Claro, luego, logro más famoso. En 1997 Deep Blue derrotó a Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, en un match histórico. Fue la primera vez que una computadora vencía a un campeón del mundo en condiciones de torneo. Ahí fue donde cambió un poco el chip del humano, ¿no? Porque siempre estaban las típicas máquinas que dice, tengo la máquina que me ha comprado mi padre. Bueno, no yo, porque yo justo nací en ese año, pero había gente que jugaba contra máquinas, que jugaban contra ti, y tú le ganabas. Decía, pues ya ganó a este nivel, ya tal. Pero hay un momento, y eso que tú a lo mejor no tenías un nivel altísimo. Pero por ejemplo, Kasparov esas máquinas las destrozaba, ¿no? Evidentemente, era el jugador más fuerte ha sido el jugador más fuerte de la historia, o el que ha tenido el reinado, bueno, el que más longevo, bueno, junto con Lasker, ¿no? Que Lasker estuvo 27 años de rey, ¿no? Pero en otros tiempos. Bueno, Kasparov estuvo del 85 al 2000. Pues aquí le derrotó a Kasparov. Y ahí la gente, los seres humanos, nosotros, estábamos tristes. Bueno, los que estaban ahí viviendo el match. ¿Por qué? Porque tú empatizabas con quién. No con la máquina, tú empatizabas con el humano. Tú querías que Kasparov era como un poco representaba a todos los humanos, diciendo, nuestro humano más fuerte en ajedrez sigue ganando a la máquina más fuerte en el momento, que era Deep Blue, la que estaban desarrollando. En el 96 Kasparov ganó contra Deep Blue, pero luego la mejoraron, ¿vale? Le metieron ahí ciertas mejoras. Podéis ver una serie que se llama Rematch, que está muy muy bien y explica un poquito el insight, ¿vale? Las cositas por detrás de lo de la máquina que había. Un poquito viendo, bueno, sí, bueno, por detrás incluso las sutilezas del match y también un poquito las tripas del match, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Fijaos, se basaba en fuerza bruta, calculaba hasta 200 millones de posiciones por segundo. Usaba una función de evaluación clásica. Fijaos, función de evaluación clásica. Lo que yo os he dicho, que los campeones del mundo actuales, ¿vale? Tienen que estudiar los clásicos. Es importante, ¿vale? Material, seguridad del rey, estructura de peones. Pero no tenía aprendizaje automático como los motores modernos. Dependía mucho del cálculo masivo. Eso es lo que le achaca, por ejemplo, Carsten a Guqués, que hay posiciones que en lugar de enfocarlas con estrategia, diciendo el plan y tal, viendo el plan, lo que hace es intentar sacar la posición o resolver la posición mediante cálculo puro. Eso es por eso Carsten, al ser un híbrido, igual que Nakamura y esta gente, ¿vale? Tiene un poquito esa pequeña ventaja frente a los más jóvenes. Pero los más jóvenes, ¿qué ventaja tienen? Que tienen mucho más cálculo, ¿vale? Calculan, dices, esta línea vale, aunque sea rara,
Si esta línea vale, me meto en esa línea. Y calcula como máquinas. Porque tiene el ordenador y la fuerza de los motores de ahora que antes no existían con esa fuerza, ¿no? Se basa en fuerza calculada hasta 200 millones por segundo, una locura. Y dice, dependía mucho del cálculo masivo y de una enorme base de datos de aperturas y finales. Importancia histórica. Marcó un antes y después en la historia del ajedrez y de la inteligencia artificial. Hoy, motores como Stockfish o Lila en una computadora personal superan ampliamente a Deep Blue, pero en 1997 fue revolucionario. Kasparov le puede dar guerra a Stockfish, o sea, perdón, a Deep Blue, le puede dar guerra y aún así le ganó el match al final en el 97 Deep Blue, pero por ejemplo Stockfish en un match le revienta a Kasparov, ¿no? Y bueno, y a Carlsen y a todo el mundo. Imposible. Le puede sacar algunas tablas y dudo que le puedan sacar tablas. Sinceramente, muy complicado. De hecho, te diría que tampoco le sacan tablas. ¿Pueden sacarle tablas? Lo veo muy difícil. O sea, un Stockfish 3600 contra un Carlsen. Si Carlsen tiene un buen día, igual le arranca unas tablas. Pero de puro milagro. No es lo más probable. De hecho, lo más probable es que le ganen todas. Tiene una fuerza que es bestial. Directamente. O sea, una potencia de cálculo que es una locura, ¿no? De hecho, si os fijáis... Oye, gente, ¿hay alguien por ahí en el chat? Os veo como calladitos. Uy, uy, uy. Os veo muy callados, ¿eh? Yo quiero poder seguir, que siento que la charla está siendo buena, pero... ¿Están prestando atención? ¿Sí? ¿Os está gustando? De máximo de 3200. Sí, pero de 3200 a 3600 hay mucha diferencia, Cristian. Pero sí, a ver, unas tablas puedes sacar, pero no es lo más normal que saques unas tablas. Siguiente. Dice en resumen, Deep Blue fue un motor de ajedrez, pero implementado en un superordenador dedicado, no en un programa normal como los que usamos hoy. Vale. Pues bueno, bien, ¿no? ¿Alguna pregunta, gente? Vamos a seguir, ¿no? ¿Os está gustando de momento? A ver, os quiero leer, gente. A ver, Cristian, ¿qué te parece? ¿Sí? Kip, José... No veo mucha gente. Es curioso porque, aunque no hay mucha gente, esto es algo que es bastante importante. O sea, sé que a lo mejor esto parece como dice, bueno, Rod está hablando, pero no está diciendo nada. Realmente esto, si consigues información y demás, se nota mucho porque aprendemos, aparte de cultura histórica y tal, el entender cómo funciona el módulo. Si entiendes cómo funciona el módulo, va a ser más fácil encontrar jugadas. Bueno, entonces, claro, dice, ¿quieres que te compare Deep Blue con Stockfish o AlphaZero? Bueno, Stockfish ya me lo han definido, pero quiero que ahora me escriban AlphaZero. Necesito información de AlphaZero y Lila 0. A ver qué dicen. Bueno, AlphaZero con Z, creo, sí. Vale, AlphaZero. ¿Quién lo creó? Google DeepMind. Método. Usó una red neuronal profunda y un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Fijaos, atentos. Red neuronal profunda y un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Aprendió jugando contra sí mismo, sin libros de aperturas ni bases de datos humanas. Fijaos esto, Fijaos esto. Se entrenó durante unas pocas horas en potentes procesadores especializados de Google. O sea, imaginaos que tú eres nuevo en el ajedrez y lo que haces es jugar contra ti mismo y vas sacando conclusiones. Evidentemente la máquina va a sacar conclusiones mucho más rápido que nosotros porque por cada minuto juega miles de partidas contra sí misma, ¿vale? Con los procesadores muy potentes, pues ya ha jugado millones de partidas. A las horas ya tiene una fuerza bestial y había sacado conclusiones como la pareja alfil parece bastante fuerte. O sea, todo lo que a nosotros nos había llevado, a nosotros los humanos, a lo largo de tantos años de historia, el ir sacando conclusiones e ir perfeccionando los que venían detrás, ir mejorando lo de los que venían antes que ellos, ¿vale? AlphaZero lo sacó literalmente en unas horas. Toda esa conclusión. Fijaos que antes la gente se reunía en cafés. Se reunían en cafés y jugaban, y el que mejor jugaba pues decía, pues yo creo que es esto, pues yo creo que sí, que no. Si hay uno que gana mucho, pues digo, oye, pues a lo mejor el método más correcto, el que más se acerca a la verdad absoluta, es, ¿quién es? Este que está ganando siempre. Luego hay otro que dice, este está bien pero cometía un error. Aquí es mejor esto. Entonces como que iban hasta tener el método perfecto, que eran las evaluaciones de pareja alfiles y todo eso, ¿no? Un poco los factores con los que se rige cada jugador de ajedrez.
Rendimiento en un match. Fijaos, fijaos esto. En un match famoso derrotó a Stockfish 8. Stockfish ahora ya por el 17, creo. Stockfish 8 también era fuerte, evidentemente, pero no como el de ahora. En un match famoso derrotó a Stockfish 8 tras apenas 4 horas de entrenamiento. Su estilo fue descrito como más humano, sacrificios intuitivos, presión posicional, juego creativo. Fijaos la locura. Le ganó a Stockfish, que era el motor de aquel entonces, en 4 horas, jugando contra sí mismo. O sea, jugando contra sí mismo, se retroalimentó y ya era imparable. Cuidado la broma, Cuidado la bromita. Siguiente, Lila. Vamos a ver a Lila. Lila, también representada por LC0, como ves aquí. L de Lila, C de Chess y 0 por, bueno, 0 del número, ¿vale? 0 aquí. Está en el presente, 2018 hasta el presente. ¿Quién lo creó? Proyecto comunitario inspirado directamente en AlphaZero, efectivamente. Método, usar redes neuronales y aprendizaje por refuerzo, exactamente igual. Miles de voluntarios contribuyen con partidas generadas en sus computadoras que entrenan a la red. O sea, tú le das información, no solo que ella se retroalimente, sino que las partidas que tú tienes le vas dando las bases de datos. Y entiendo que no es solo las partidas que le den los voluntarios, sino que los voluntarios lo que harán es darle base de datos de los jugadores profesionales. No es que se ponga aquí Manolito a jugar. Bueno, que también puede ser que pueda dar su partida, pero lo que hará Manolito es me descargo esta base de datos de Chess.com, pum, se la mando entera. Me descargo esta base, pum, todo el rato, y metiendo partidas sin parar. Y cada vez va siendo más fuerte Lila. Funciona mejor con GPU, tarjetas gráficas, porque aprovecha la paralización de cálculos. El cálculo es súper importante, ¿vale? Tiran de tarjeta gráfica. Hay que tener un ordenador con una tarjeta gráfica potente. Una 3500 RX o alguna de esas. ¿Cómo estamos, Daphne? Alcanzó fuerza de juego comparable a Stockfish y en ciertos escenarios es superior. Cuidado aquí, Su estilo es considerado posicional, creativo y estratégico, con jugadas que parecen humanas. Sacrificios dinámicos, planes a largo plazo. Imagínate, hace sacrificios que directamente es difícil ver. Por ejemplo, para Stockfish eso va a ser más difícil porque él lo hace mirando los sacrificios, no a largo plazo como diciendo, aquí estoy cómodo, ¿no? Aquí parece una posición buena, no. Eso es más Lila. Lila diciendo, bueno, hago un sacrificio y valoro que la posición es cómoda de jugar. No. Stockfish es basado en cálculo puro. ¿Vale? Son motores de ajedrez, de cómo funcionan. Disponibilidad gratuito y abierto. Cualquiera puede descargar y colaborar en su entrenamiento. Muy usado en competiciones como el Top Chess Engine Championship, ¿no? Comparación. Bueno, pero aquí quiero hacer dos preguntas. Las preguntas que quiero hacer es, ¿cómo fue el match? ¿Cuál fue el resultado del match entre Stockfish 8? ¿Cuál fue el resultado del match entre Stockfish y AlphaZero? Fijaos la bestialidad, ¿eh? Un motor que se entrena durante 4 horas jugando contra sí mismo sin tener ningún conocimiento, en 4 horas con millones de partidas, con los procesadores ardiendo, pues tenía que estar echando chispas. Se entrenó, fue mejorando, sacando conclusiones hasta alcanzar una fuerza que, jugando el match contra el Stockfish que estaba por aquel entonces, que era el más fuerte del mercado, 100 partidas jugadas entre ambos, AlphaZero ganó 28 y 72 tablas. 0 a favor. ¿Qué pone? Stockfish no ganó ninguna partida. Eso es, vale, perdón, que había leído como que AlphaZero no había ganado ninguna. Stockfish no ganó ni una sola partida. ¿Vosotros sabéis lo que es de 100 partidas quedar más 28? Más 28 es 72 tablas y ganar 28 que no te ganen. O sea, eso es una paliza, gente. O sea, es aplastante. Aunque diga, bueno, he hecho 72 tablas. Es aplastante, que no te engañen. Las tablas quítalas, porque es medio punto tú, medio punto yo. Quítalas si quieres. 28-0 que te metan. Increíble. O sea, no podía. Espectacular. AlphaZero, una locura. Y ahora necesito otra pregunta para entenderlo un poquito más. ¿Vale? Entender un poquito más en profundidad. La pregunta es, ¿me puedes describir el estilo del Stockfish actual y el de Lila para ver las preferencias de cada uno? Vamos a ver. Atentos, ¿eh?
Aunque ambos son de fuerza similar y prácticamente imparables para un humano, totalmente. Bueno, prácticamente no, son imparables. El estilo de juego Stockfish y Lila Acero se perciben de forma distinta. Atentos. Yo hice la comprobación de... Con Lila y con Stockfish puse una posición. Había una posición que me ponía que era más 1,5 de ventaja para Stockfish, ¿vale? Vamos, para blancas, o sea, blancas contra negras. Y me ponía más 1. Stockfish valoraba que la posición era más 1,5 de ventaja, o más 2, algo así. O sea, ventaja clara. No por poco, además, más 2,5 ponía. Más 2,5 creo que ponía. Más 2,5 ventaja clara. Lo cambio. ¿Y sabes lo que me ponía Lila? Menos 2,5. O menos 2. O sea, a lo mejor no era exactamente justo el paralelismo de el espejo, ¿vale? Pero me ponía que uno me daba ventaja clara a favor y el otro me daba ventaja en contra. Ventaja clara en contra. Entonces yo digo, ¿quién tiene razón? Vamos a intentar entender por eso el estilo de cada uno. Fijaos qué profundidad, ¿vale? Adiós, que vaya bien. Nos vemos. Hacer los deberes. Stockfish. Características principales: táctico y calculador. Eso es, si puede calcular, te calcula hasta el final. Explora millones de jugadas por segundo. Precisión quirúrgica. Me gusta que es lo que digo yo a veces, lo de precisión quirúrgica, ¿no? Encuentra recursos ocultos y secuencias forzadas que a veces parecen inhumanas. Lo son. Para un humano es imposible. Balanceado. Gracias a... ahora entiende mejor. Factores posicionales. Antes era más frío, ¿vale? Ahora le están dando un poquito el toque ese humano, que es de lo que carece, o de lo que carecía, que era lo que le hacía un poquito más flojo, ¿vale? En términos de fuerza absoluta, por supuesto. Preferencias en juego. Aprecia la seguridad del rey y la estructura de peones sólida. Prefiere jugar concretas, o sea, prefiere jugadas concretas y forzadas a planes especulativos. Efectivamente, juega por puro cálculo, no por planes. Le gusta maximizar la actividad de piezas y exprimir cada recurso táctico. Claro, para jugar con puro cálculo, ¿qué va a hacer? Abrir la posición. ¿Qué ocurre cuando Nakamura juega contra Stockfish o los bots que están programados seguramente con Stockfish? ¿Qué intenta hacer Nakamura cuando juega contra ellos? Nakamura lo que intenta hacer es, no puede entrar en posiciones abiertas porque le destrozan. En cálculo son mucho más fuertes. ¿Qué hace? Cierra la posición. Intenta cerrar al máximo para forzarla que consigan romper estando en una posición inferior. ¿Vale? Pero intenta cerrar la posición. ¿Y qué va a hacer Stockfish? No quiere cerrar. Claro, pero no es jugar sólido, Cristian. O sea, jugar sólido es... Pero no es solo jugar sólido, es cerrar, chocar peones con peones. Para que no tenga ni una ruptura. El momento que tenga alguna ruptura, Stockfish le revientan. Eso es, juega muy esto de que cierra la posición y llega a una posición en la que no tiene ninguna ruptura. Bueno, solo una, pero es mala porque está súper controlada, porque Nakamura le podría comer con varios peones. Y lo que hace es, si quiere romper, me voy a quedar mejor. Entonces, ¿qué hace? Se pone a jugar 49 jugadas, porque las 50 sería tablas, pero el Stockfish, el bot, está programado para no dar tablas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a forzar la posición, y al forzar se va a equivocar. Nakamura solo deja planeado cuando lo consigue, porque no siempre lo consigue, porque no es tan fácil. Intenta dejar todas las rupturas, o sea, cerrar toda la estructura de peones y controlar una ruptura. En el último momento mueve un peón el módulo, Stockfish o el bot que sea, el bot más fuerte, y ya Nakamura ahí captura y se queda mejor. Y ahí tiene posibilidades de ganarle. Igual la partida dura 150 jugadas, es posible. Pero para que veáis la estrategia que utiliza, ¿vale? No puede jugar de tú a tú en posiciones abiertas porque le masacra directamente el módulo. Porque aquí Stockfish calcula fuerza pura, de cálculo puro. Sensación para el observador. Sus partidas parecen una demostración de cálculo puro, encontrando siempre la defensa o el ataque más exacto. Eso es. Increíble, ¿vale? Lila H0, fijaos, este es más humano. Red neuronal, acordaos, viene de Alpha 0. El que ha jugado contra sí mismo varias veces que ganaba Stockfish. Lo que ocurre es que ahora Stockfish ha ido mejorando, se ha ido actualizando también. Y ahora pues es más fuerte, ¿no? Y no es tan frío. Le han dado un poquito más el factor humano, aunque sigue teniendo más factor humano Lila, que viene de Alpha 0, que fue el que le ganó el match a Stockfish. Al Stockfish de aquel entonces le ganó 28-0, ¿no? Más 28 en 100 partidas. Características de Lila. Intuición posicional. Evalúa posiciones globalmente, no solo por cálculo. Eso es el enfoque que decimos de Carsen, el que es más híbrido. Carsen tiene muy buen cálculo, pero tiene un enfoque más de esta pieza va aquí, aquí y aquí. No de voy a calcular como una máquina. Digamos que Stockfish es más tipo Gukes. Gukes es mucho más calculador. Y Carsen es más de comprender el talento de dónde van las piezas, ¿vale? Si bien Carsen también calcula muy bien, por supuesto. Tienes que ser muy completo para ser campeón del mundo, ¿no? Luego, sacrificios creativos. Entrega material por compensación estratégica.
actividad, iniciativa, control del espacio. Compensación estratégica quiere decir que no ve cómo va a recuperarlo, sino que simplemente dice, bueno, tengo más espacio, creo que estoy bien. Es una valoración más humana que no cálculo puro, no a nivel máquina, ¿vale? Juego a largo plazo, eso es, prepara planes profundos que solo muestran su fuerza muchas jugadas después. Tú lo haces y dices, ¿qué? ¿Has sacrificado una pieza y no le da miedo? 20 jugadas después lo ves. O 10 jugadas y dices, joder, pero esto no está nada claro. Una locura eso. Preferencias en juego. Le gusta dominar el centro y restringir al rival, eso es. Pero bueno, eso van a ser todos los módulos de ajedrez. Prefiere estructuras de peones complejas y finales con sutilezas estratégicas. Tolera posiciones que Stockfish consideraría peligrosas, confiando en su evaluación global. Efectivamente, la evaluación de Stockfish y Lila es diferente. Sensación para el observador. Sus partidas recuerdan a grandes campeones humanos. Fijaos. Capablanca, Karpov, incluso Carlsen. ¿Quién os estoy hablando? Capablanca, campeón clásico. O sea, fue campeón de 1921 a 1927. Karpov, campeón en el 75 cuando Fischer no se presentó. Y Carlsen, ¿vale? Bueno, también Karpov había ganado antes, había el título a... No me acuerdo a quién era. A Spassky, creo. No, Spassky no. ¿A quién era el que había ganado? Bueno, no me acuerdo. ¿A quién se lo ganó después? Capablanca, Karpov y Carlsen. Carlsen, el híbrido. El híbrido que os digo yo que tiene lo mejor de los dos mundos. Fluidez, paciencia y sacrificios poéticos. ¿Lo habéis entendido? ¿Quién ha entendido muy bien lo que he explicado? Porque no he explicado poco. He explicado las características de cada uno, cómo piensa cada uno. Carlsen, cómo ve las posiciones, cómo las ve Guqués, cuál es el enfoque de los más jóvenes, que es puro cálculo, cuál es el enfoque de las personas que no son tan jóvenes. Bueno, ha quedado un poco como despectivo, ¿no? El tiempo pasa para todo el mundo. ¿Ha quedado claro, gente? Más o menos. Comparación resumida. Stockfish, cálculo frío y exactitud letal. Literalmente. Lila, creatividad e intuición estratégica. Yo más o menos casi todo. Eso es, ¿vale? En términos prácticos, si quieres el motor más fiable y preciso en cualquier posición, Stockfish es tu elección. Curioso. Si quieres un motor que inspire ideas humanas y jugadas creativas, Lila es fascinante de observar. Realmente cualquiera de los dos tiene una fuerza brutal. No va a ser... La gente no va a... Ah, se nota que tienes Stockfish, se nota que tienes Lila. No, ¿vale? Porque le vas a poder ganar, da igual. Tiene mucha fuerza. ¿Quieres que tenemos un ejemplo real de partida donde ambos motores jugaron entre sí y se ve esta diferencia de estilos? A ver, por curiosidad. Vale. Muéstrame o dame un ejemplo con evaluaciones diferentes de cada uno. A ver qué me dan aquí. Prefiero Lila. Sí. Mira, por ejemplo, Blanca, Rey... Bueno, esto tendría que copiarlo, ¿vale? Pero... Pero le voy a decir, mira, Stockfish, solo para que lo veáis, ¿eh? Te da 0,3 en esa posición que me han puesto. Y Lila, 0,9. Y ahí te pone el razonamiento. Esto lo podéis consultar ahí con el ChatGPT, le podéis probar. Está muy bien, ¿vale? Pero digo, ¿me puedes dar un ejemplo de una partida famosa? Si le conozco y no tengo que buscar la posición. A ver si me elija alguna de Kasparov o alguna así. No, pero entre jugadores humanos. Mira, justo. Y esta, fijaos, esta gente la tenemos analizada en el canal. La tenemos analizada en el canal. Poner comando partidas históricas y la podéis ver. Partidas históricas. Ahí está. Ay, mierda, lo he separado. Partidas... Bueno, si sé escribir, fenomenal, ¿no? Partidas históricas. Ahí está, ¿vale? Ir a la de Kasparov contra Topalov. Increíble, es una partida muy buena. Pues aquí, conocida como la inmortal de Kasparov. Fragmento, bueno, aquí está la anotación. ¿Por qué es famosa? Kasparov sacrifica primero una torre, luego otra, y finalmente remata con un mate espectacular. Es un ejemplo brillante de ataque al rey con sacrificios sucesivos, típico del estilo agresivo de Kasparov, efectivamente. Los motores modernos como Stockfish también la muestran como correcta, pero en 1999 fue asombroso para los humanos. Totalmente. Estilo comparativo: Kasparov, explosivo dinámico, busca la iniciativa a cualquier precio. Topalov, defensor tenaz, pero víctima de una de las combinaciones más brillantes de la historia. ¿Sí? Además fueron varias veces a Topalov. Esta partida es considerada una de las más espectaculares. Vale, digo, pero...
Esta partida es más propia de Stockfish. Bueno, es que tiene mucha fuerza de cálculo. También lo vería yo, creo, Lila, pero Stockfish o Lila. Aunque creo que te va a decir que es más de Stockfish porque es cálculo puro. Pero habría que ver también, ¿no? Porque también es original. Stockfish, mira, justo, ¿vale? Stockfish es experto en detectar combinaciones tácticas brutales y forzadas. En esta partida encontraría con facilidad los sacrificios de calidad y torre, porque lleva un mate forzado. Su cálculo masivo le permite ver las entregas que llevan a la victoria. Por tanto, esta partida encaja más con el estilo Stockfish, precisión táctica implacable y secuencias forzadas que aseguran el mate. Lila Chess. Lila sobresale en planes estratégicos a largo plazo, sacrificios posicionales y ventajas graduales. Aunque también encuentra mate, su estilo natural no es tanto lanzar un ataque directo y explosivo, sino preparar lentamente la posición hasta asfixiar al rival. Esta partida es menos típica de Lila porque no hay acumulación posicional ni sacrificios estratégicos silenciosos, sino fuegos artificiales tácticos inmediatos. Muy bien, conclusión. La partida más propia del estilo de Stockfish. Cálculo concreto, sacrificios forzados y una secuencia táctica perfecta hasta el mate. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Ves? Y cuando te dicen que es más humana, dicen que es más posicional, que no es tanto cálculo fuerte. ¿Vale? Karpov Carlsen, que tiene un cálculo muy bueno, pero es humano y no es tanto nivel máquina, ¿no? Increíble. Pues muy bien, gente. Ya hemos sacado las diferencias. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí, no. Me ha encantado, Rodri. Qué locura. He aprendido mucho. No he aprendido nada. ¿Qué os parece? Chicos, ¿qué tal? ¿Hemos sacado conclusiones? ¿Sí o no? Suscríbete, no lo dudes, suscríbete.